Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Cecilio Martínez Becerril, quien va a estar a cargo de la asignatura de matemáticas para los compañeros que se acaban de integrar al grupo. Yo estaré a cargo en la asignatura de matemáticas. El objetivo de hoy es para compartirles un video muy sencillo y tomarlo como retroalimentación de los temas que se han estado transmitiendo vía televisión. Entonces, pues es totalmente sencillo. Bueno, durante la semana ustedes estuvieron trabajando lo que es el tema de congruencia y semejanza de triángulos. Entonces, para esto es muy importante que determinemos las características. Yo aquí en mi pizarrón tengo algunas figuras geométricas que pueden tener estas características. Es decir, tendría yo que unir las figuras que sean semejantes y que sean congruentes. ¿Cuándo una figura es congruente? Bueno, podemos decirle que una figura es congruente cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Cuando dos figuras son semejantes. Estas dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. Y aquí el objetivo es unir las figuras que tengan esas características. Por ejemplo, voy a empezarlas a unir. Voy a unir dos figuras congruentes, es decir, que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Y bien, voy a unir la figura B con la figura E. Esas dos figuras tienen la característica de ser congruentes. ¿Por qué ser congruentes? Bueno, porque si yo las desprendo, las sobrepongo y van a tener la misma característica. Bueno, esto es. Después voy a ir con otra figura. Ahora, dos figuras que sean semejantes. Bueno, voy a unir en este caso que tengan la misma forma y diferente tamaño. Ahí está. Otras más. Bueno, observamos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sería estas. Ahí está. Muy bien. Y aquí, bueno, entonces, la única observación es que estas características son muy peculiares de todas las figuras congruentes y semejantes. Muy bien. Ahora, voy a compartirles cómo obtener dos figuras congruentes utilizando pues varias formas. Entre ellas, por ejemplo, utilizar algunos movimientos rígidos. ¿Qué son los movimientos rígidos? Bueno, los movimientos rígidos no son más que transformaciones que podemos hacerles a varias figuras. Esto es, hay diversos estos movimientos rígidos. Me permiten obtener figuras congruentes, es decir, las figuras que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Muy bien. En este caso, voy a empezar trazando una figura. Se me ocurre trazar esta figura. Esta figura. Voy a colocarle una letra mayúscula a cada vértice. El vértice A, el vértice B, el vértice C. Bien. Quiero obtener una figura congruente. Para ello voy a trazar, o más bien voy a utilizar un movimiento rígido que se llama el movimiento de simetría axial. Muy bien.
Para hacer este movimiento necesito de un eje de simetría. En este eje de simetría no debe de estar ni tan cerca ni tan alejada de la figura. Voy a trazar aquí mi recta, una recta vertical. A ver si ahí la alcanzan a ver. Ahí está mi recta. Esta es mi recta. Muy bien. Posteriormente, quiero trazar otra figura congruente a esta, es decir, que tenga la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, voy a trasladar los vértices de mi figura, de mi triángulo ABC, a la misma distancia de mi eje de simetría. Este es mi eje de simetría. Eje de simetría. Entonces lo que voy a hacer es trasladarlas a la misma distancia. Bueno, voy a empezar. Voy a trasladar esta figura a la misma distancia. Voy a trazar líneas punteadas. Y este vértice está a una distancia de 25 centímetros. Entonces aquí nuevamente 25 centímetros. Le doy la misma distancia. Y esta vendría siendo la imagen del vértice A. Posteriormente hago lo mismo con el vértice B. Voy a trazarle una línea punteada y debe estar a una misma distancia, es decir, ese punto está a 17 centímetros. A 17 centímetros. ¿Correcto? Trazamos nuestra línea punteada. Y aquí está. Ese vértice es la imagen. Va a ser B. Posteriormente voy a hacer lo mismo con el vértice C. Tengo aquí el vértice C, trazo mis líneas punteadas. Está una longitud de 30 centímetros. Entonces también le voy a dar esa misma longitud a los 30 centímetros. Ahí está. Son 30 centímetros. Aquí está. Aquí marco ya mi vértice C o la imagen. Ya está. Ahora, enseguida voy a unir los puntos. Es decir, voy a unir el vértice A o la imagen del punto A. Voy a unir la imagen del vértice B. Y al final, voy a unir el punto A con el B. Y ya obtuve mi figura congruente. Ahí está. Voy a remarcar nuevamente mi figura para que se vea bien. Y esto entonces es el movimiento de simetría axial, que me permite obtener dos figuras congruentes. Entonces, ¿cuándo se dice entonces que dos figuras son congruentes? Cuando dijimos que tienen la misma forma y el mismo tamaño.
Recuerden que el símbolo de congruencia es un signo, tiene un signo igual con una S en horizontal. Ese es el símbolo de congruencia. Entonces aquí yo puedo, en conclusión, bueno, en conclusión yo puedo decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC'. Y de ahí entonces podemos concluir otras características. En este caso, que los lados son congruentes y que los lados y sus ángulos son congruentes. Esto es, el segmento AB de mi figura AB es congruente con es igual o congruente con el segmento AB'. Y a su vez, el segmento BC es congruente con el segmento BC'. Posteriormente sigue el segmento AC, es congruente con el segmento AC'. ¿Y qué pasa con sus ángulos? Por ejemplo, en este ángulo, el ángulo A es congruente o igual con el ángulo A'. El siguiente ángulo, este ángulo con este, es decir, el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Y a su vez, este ángulo C con este ángulo C, es decir, el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Entonces ahí podemos concluir esas observaciones, que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Bien, entonces esa es la característica. Espero les haya gustado este video para que lo consulten.